les invito que leamos Salmo 51. Amén. Gloria al Señor. Versículo 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a los jóvenes que están dirigiendo nuestro servicio. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo encuentran? Dan un amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo vamos a leer bajo la acción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oremos, hermano. Padre mío, que habitas en los cielos y en este lugar, te damos las gracias porque una vez más estamos aquí delante de ti. Es un privilegio, Santo Dios, que nos has dado de haber alabado y glorificado tu bendito nombre. Y también, Dios mío, el estar en este lugar para predicar tu palabra delante de este pueblo tuyo, Dios. La honra y la gloria sea para ti en esta hermosa noche. Santo es tu nombre para siempre. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos en el Señor, en esta noche vamos a hablar sobre un tema que dice el gozo de la salvación. Amén. El gozo de la salvación. Cuando el amor de Jesús nos tocó por primera vez, amén, y nos arrepentimos, amén, y confesamos su nombre, es un gozo desconocido que llenó nuestros corazones. Qué gran gozo fue ser perdonado, amén, gloria al Señor. No sé si se acuerdan todavía que la primera vez cuando llegamos delante de Cristo Jesús y algo nos dijo que si recibiéramos a Cristo Jesús, amén, que Él iba a perdonar nuestros pecados. Y allí derramábamos lágrimas, amén, gloria a Dios. Y allí conocimos esa paz, ese gozo, amén, que buscamos por todos lados y no lo encontramos, amén. Pero qué gran gozo fue ser perdonado, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? Bendito Dios. Y al nacer de nuevo, y el deseo de Dios es que permanezca este gozo en nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Y el gozo del Señor consiste en el conocimiento del perdón. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que hemos leído que ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Amén. ¿Quién lo dijo eso? El salmista David. Recordamos que dice la palabra de Dios, hermanos, Señor, que él cuando se quedó en casa, amén, cuando no fue a la guerra, ¿qué es lo que hizo él? Amén. Entonces dice la palabra de Dios, si buscamos en Samuel, segundo de Samuel, dice la palabra de Dios que él, hermanos en el Señor, se quedó en casa, capítulo 12, versículo 1, amén. Dice que cuando él, hermano, se quedó en casa, dice que él cometió un pecado, amén, codició otra mujer. Y él pensó que nadie lo había visto, amén, que nadie lo vio, que él hizo eso. Entonces un día dice la palabra de Dios que Jehová envió a Natán, a David, amén, y viniendo a él, dijo, había dos hombres en una ciudad, y uno rico y el otro pobre, amén. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. El que había comprado, dice, y criado, y que había crecido con él y con sus criados juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y tenía como a una hija, amén, gloria al Señor. Pero dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David y en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo,
es digno de muerte, amén. Entonces, hermanos del Señor, el versículo 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, amén. Entonces, este hombre, amén, el salmista David, cree que nunca sabía que Dios le iba a decirle algún día que él había cometido un error, amén. Nunca pensó, él dice, nunca pensó que Dios le iba a hablar algún día, le iba a decir, ¿sabes que has pecado, has cometido un error? Pero cuando aquel día, hermano Señor, cuando le habló el profeta Natán, sintió algo en su corazón, amén. Sintió que el gozo se había ido, que ya no era lo mismo, en gloria al Señor. Entonces, pero él dijo, cuando empezó a hablar con Dios, por eso dice el versículo 1, el Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, amén. Él sabía que Dios lo iba a perdonar, amén, que lo iba a tener misericordia. Podría haber dicho él, mejor ya no sigo más, mejor ya no pido perdón a Dios, mejor me quedo aquí. Pero él tuvo un conocimiento de perdón, amén, y dijo, me voy a pedir perdón a Dios, amén. El gozo de la salvación, porque él no quería perder ese gozo que había conocido, amén. Porque creo que nadie de nosotros, hermano, que estamos en esta noche, dice, no, ya no quiero sentir este gozo que Dios me ha dado. Ya no quiero seguir, amén. Yo que nos gozamos en la presencia de Dios, amén. Entonces, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Clamaba a Dios, amén. Rogaba a Dios que le perdonara, amén, gloria al Señor. Porque él tenía un conocimiento de perdón. Conocía el perdón. Dice, no, Dios me va a perdonar, pero le voy a pedir perdón. Y empezó a orar, amén. Empezó a clamar a Dios. Empezó a rogarle a Dios, amén, gloria al Señor. Entonces, el gozo de la salvación consiste en disfrutar de la presencia de Dios, amén. Sabemos, hermano, Señor, cuando uno llega al Evangelio, amén, se empieza a gozar, ¿verdad? Cuando canta, cuando alaba a Dios y cuando ora, amén, se goza de la presencia de Dios. Dice, es lindo sentir la presencia. Vine a la iglesia, a la casa de Dios con tristeza, con angustia, con dolor, tal vez con problema, pero aquí viene a sentir la presencia y la presencia de Dios lo toca, amén. ¿Qué es lo que hace? Se pone feliz, contento, amén, gloria al Señor. Por eso, el gozo de la salvación consiste de disfrutar la presencia de Dios, amén. ¿Cuándo se gozaron la presencia de Dios, amén? Va que es lindo sentir la presencia de Dios. Yo creo que nadie va a decir, no, a mí no me gusta la presencia de Dios. Porque cuando nos involucramos, hermano Señor, de alabar y bendecir a Dios, sentimos también, amén. Porque es muy lindo, hermano Señor, cuando vemos a Él cantar y alabar a Dios y nosotros también lo hacemos, amén. Y ahí sentimos la presencia de Dios. Pero si alguien dice, mira cómo canta, mira cómo hace, amén. Entonces no siente la presencia de Dios. Pero el gozo de la salvación consiste de disfrutar la presencia de Dios, amén. Solo aquí, no, hermano, en todos los lugares, sea en la casa, sea en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que disfrutar la presencia, decir, no, la presencia de Dios es muy linda, amén, gloria al Señor. Del versículo 12 dice en el mismo capítulo, dice la palabra de Dios. Versículo 2, perdón, amén, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, amén. Porque, hermanos, en el Señor, David sabía que lo que había hecho, eso le apartaba, amén, ese gozo que sentía, amén. Ese error que había cometido, ya no disfrutaba la presencia de Dios por eso, amén. Entonces él dijo, lávame más y más de mi maldad, decía, amén.
porque quería, amén, disfrutar nuevamente esa presencia de Dios. Quería sentir una vez más la presencia de Dios, amén. Entonces les dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que el profeta Natán me dijo todo lo que había hecho, amén. ¿Ahora qué voy a hacer? Se acercó, amén, a Dios. Empezó a rogarle a Dios. Y decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Él empezó a decirle a Dios, Señor, este es lo que he hecho. Ya no lo quiero hacer, Señor, porque quiero sentir y disfrutar nuevamente tu presencia. Amén, gloria a Dios. Porque él sabía que era un gozo incomparable, amén. Era un gozo que buscaba con una persona y no lo encontraba, amén. Por eso dice, Señor, quiero disfrutar este gozo que viene allá contigo, amén. Gloria a Dios. Entonces, el gozo de la salvación, amén, consiste de dar cuenta del poder del Espíritu de Dios, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos en el Señor, cuando uno, hermanos en el Señor, empieza, hermanos en el Señor, a sentir que esa presencia, porque sabemos cuando nos predica la palabra de Dios, amén, Él nos habla, amén, gloria al Señor. Pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo, amén. La que nos convence de todo es el Espíritu de Dios, amén, gloria al Señor. Entonces el gozo de la salvación consiste de darse cuenta del poder del Espíritu de Dios, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué decía él? En el versículo 12 dice, vuélvame el gozo de tu salvación y el Espíritu me sustenta, amén, gloria al Señor. Pero en el 11 dice, hermanos en el Señor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, amén, gloria al Señor. Él decía, yo conozco el Espíritu de Jehová. Yo sé que ese día cuando Él vino sobre mí, ahora he sido diferente, pero que me quite Dios su Santo Espíritu, no puedo vivir más, amén. No quiero estar sin el Espíritu de Jehová, gloria a Dios. Porque si alguien le dice, hermanos en el Señor, si alguien le dice, Dios, ya que has fallado, entonces te voy a quitar tu esposa, y nos dice a los hombres ya casados, como nosotros también, dice uno, se pone contenta, amén. Está bien, dice, tengo la otra, dice. Pero si alguien, hermano, Señor, si le dice, no, tu hijo, tú vas a quitar a tu hijo, ese es el amor, amén. Dice, no, que nadie quita a mi hijo, dice, amén. Porque alguien que ama, amén. Si nosotros amamos tanto, amén, este gozo de la salvación que Dios nos ha dado, amén, no importa que venga lo que venga, amén, vamos a seguir adelante. Nos van a ser criticados, calumniados, amén, tantas cosas, pero eso no nos va a importar cuando nos damos cuenta, hermano Señor, que solo Dios nos ha cambiado nuestra vida, que el Espíritu Santo está con nosotros cada momento, amén. Sabemos que está en la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero sabemos, hermanos, cuando nosotros estamos solos en medio de una lucha, en medio de una prueba, ¿quién es el que nos toca? El Espíritu de Dios, amén. Nos consuela. Cuando nosotros decimos, ya no puedo seguir más, entonces el Espíritu Santo, yo te voy a dar la fuerza. Cuando nosotros decimos, ya no puedo más, sí puedes, amén. El Espíritu Santo nos levanta una vez más. Por eso, hermanos, en el Señor, David sabía eso. Y rogaba a Dios. Y le decía a Dios, amén, que no le echara de su presencia, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, en el Señor, nosotros tenemos que valorar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, amén. Porque Él es el que hace la obra, amén, gloria a Dios. Podemos buscar este gozo en otros lados, amén, pero no lo vamos a encontrar. Y el que sabe es, hermanos, ya que estamos en culto de los jóvenes, amén, de este día, van a empezar a buscar el gozo, esta salvación, amén. No solo decir que somos cristianos, amén, y cuando pasan los años, amén, van a dar cuenta, no, en el Evangelio hay gozo, hay paz, amén.
en el Evangelio, sí se cambia la vida, amén. Y mucha gente van a dar cuentas que sí, hermanos del Señor, que hay un gozo de la salvación. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos disfrutar la presencia de Dios y darse cuenta, amén, del poder del Espíritu de Dios, es lo más lindo, amén. ¿Desde cuándo, hermano Señor? David, amén, él tuvo el Espíritu de Dios, amén, gloria al Señor, desde el día que fue ungido, amén, gloria a Dios. Desde el día que fue ungido por Samuel, gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13 y 14, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Aquí vamos a dar dos cosas, amén. Dice la palabra de Dios que cuando David fue ungido, amén, el Espíritu de Jehová vino sobre él, dice. Desde aquel día en adelante, dice, amén, gloria al Señor. Entonces David, amén, ya sentía la presencia de Dios, sentía el Espíritu de Jehová que estaba con él, amén. Era un pastorcito de ovejas por ahí. Dios ya estaba con él, amén. Lo cuidaba y el Espíritu de Jehová lo guiaba, amén, gloria al Señor, para llegar al propósito de Dios, amén. Pero vemos otro hombre, hermano, Señor, que era Saúl. ¿Qué es lo que pasó, hermanos, el Señor, amén? Él, amén, se alejó el Espíritu de Jehová sobre él, dice. Y él era atormentado, dice, amén, por un espíritu de parte de Jehová Dios, amén. Ya no sentía paz, ya no sentía gozo, amén. Pero, hermano Señor, hay una consecuencia de alejarse de Dios, amén. Pero el gozo de la salvación, amén, es darse cuenta del poder del Espíritu de Dios, amén, que nos ayuda, nos cuida, nos fortalece, amén, gloria al Señor. El gozo de la salvación, dice, amén, consiste el placer de ganar almas, amén. Gloria a Dios. Regresemos en el Salmo 51, amén, gloria al Señor, en el versículo 13. Cuando David, hermanos, empezó a pedirle piedad a Dios, a pedirle misericordia a Dios, y decía que su vida, amén, no era igual sin la presencia de Dios, sin ese gozo, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, amén, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores que se convertirán a ti, amén, gloria al Señor. David, hermano, Señor, empezó a clamar a Dios y le decía: Señor, no quiero perder este gozo, amén, y no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, porque no sé vivir sin Él, amén. ¿Cuántos no saben vivir sin la presencia de Dios, amén? Porque cuando alguien, hermano, experimenta la presencia de Dios, amén, sabe, hermano, Señor, cuando no siente la presencia de Dios. Aunque esté sentado aquí, amén, todo el pueblo de Dios sintiendo la presencia de Dios, amén, y él no siente la presencia de Dios, porque a veces nos pasa eso, amén. Uno va llorando delante de Dios y uno no siente la presencia de Dios y le dice a Dios: ¿por qué, Señor, amén? ¿Por qué no siento tu presencia? Y cuando uno dice: no, está bien, que lo bueno que fui a la iglesia, aunque no sentí la presencia de Dios, y no busque la presencia de Dios, ¿qué es lo que pasa, hermano, Señor? Entonces, no, este día o esta no sintió la presencia de Dios, pero cuando alguien, hermano, que no se queda conforme, amén, dice: yo quiero sentir la presencia de Dios, ya a su casa, amén, empieza a orarse: Señor, no sentí tu presencia. ¿Por qué, Señor? Si algo he fallado, perdóname, Señor, amén. Y empieza a pedirle perdón, y Dios lo toca con su presencia, y uno se siente feliz, contento, amén, gloria al Señor. Entonces David, hermano, Señor, le decía a Dios, amén: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, amén.
Los que se alejan de tu ley, Señor, los que se ponen contra tu palabra, Señor, les enseñaré tu palabra, amén. Los enseñaré, Señor, amén. Ahora hablaré de tu palabra, Señor. Enseñaré tus caminos. Empezó a decirle a Dios, amén. Tenía un placer de ganar almas para Dios, amén. Yo creo que cada uno, hermanos, Señor, cuando sentimos este gozo de la salvación, amén, uno no va a quedar conforme a decir, no, solo yo quiero sentir este gozo, amén. Que la gente está allá que sufren, yo creo que nadie, amén. Uno dice, no, yo quiero que vengan las almas, Señor, que te conozcan a ti. Que te conozca como eres el único Salvador, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos ganar almas, amén? Sí, hermano Señor, porque a veces, hermano Señor, como dijo alguien una vez cuando salí de la iglesia, amén. Alguien empezó a hablar de Cristo, un hombre que estaba ahí, amén, estaba vendiendo, amén. Entonces dice, ¿tú eres cristiano? Sí, dice, amén. Pero te voy a decir algo, decía este hombre, amén. Para que no nos pase a nosotros la iglesia Centro Misionero Belén, amén. Entonces dijo este hombre, ¿sabe qué? Muchos pasan aquí, dice, bien trajeados, dice, amén, con su Biblia en la mano, amén. Y ni siquiera dan los buenos días, dice, amén, ni las buenas tardes, dice, amén. Por eso, hermano Señor, si queremos ganar almas, hermano, entonces debemos saludar también, amén. No importa si nosotros conocemos si es hermano de la iglesia o no, amén. Pero imagínense, hermano Señor, si llegara alguien, nuestro vecino, y dice, no, él no saluda en el apartamento, amén. Si aquí pertenece, entonces yo no quiero ir allá, amén, gloria al Señor. Pero nosotros, hermano, el gozo de la salvación es el placer de ganar almas para Cristo, amén. Nosotros queremos ganar almas, amén. Entonces, hablemos de Cristo. Yo a veces me gozo, hermano Señor, cuando vemos hermanos, amén. A veces no hay que decirle, amén. Pero cuando lo miras, amén, causa una risa, amén. Da contento, felicidad, pero es su rostro, amén. Y es muy lindo, amén. Porque cuando uno ya el evangelio, para que se cambie, amén, gloria al Señor. Porque cuando antes de conocer a Cristo, yo me acordaba, hermano Señor. Y yo decía que no te metes conmigo, amén. Así somos, amén. No me hables, amén. Es que no me conocen. Pero hermano Señor, y así queremos almas para Dios, amén. Por eso, hermanos, tenemos, amén, que ganar las almas para Cristo, pero tenemos, hermano Señor, de hablar de Cristo, saludar a la gente. No solo los que ya conocemos, decimos, Dios te bendiga, amén. Aunque hay hermanos también que a veces, amén, se alejan, ni siquiera te dicen hermanos y amén. Para que no nos daña eso, hermanos, el Señor. Por eso nosotros, de Centro Misionero Belén, tenemos que ganar almas para Cristo, pero también tenemos, hermano, mostrar que en verdad hay un gozo en nuestro corazón. Con nuestra familia, con nuestros vecinos, amén. Ellos se van a dar cuenta, ellos mismos van a decir, no vale la pena que está yendo a la iglesia, amén. Porque hermanos, yo me acuerdo, hermanos, cuando llegó el evangelio en nuestra casa, en nuestro hogar, amén, todos nosotros no conocíamos a Cristo, amén. Y un hermano menor que yo recibió a Cristo, amén. Con mi hogar todos hacíamos la señal de eso, conocíamos, amén. Hacíamos eso, hermano. Cuando comíamos, levantábamos, salíamos, hacíamos eso. Y mi hermano ya no lo hacía, amén. Y yo le hacía la vida imposible, amén. Le decía, ¿por qué ya no lo haces eso? No, yo sé que Dios me va a escuchar, le decía. Nunca dijo algo, amén. Y un año, hermano, Señor, me fui, amén. Y también me empezaron a hacer lo mismo, amén. No, que no te ibas a ir, amén. Por eso, hermano, yo me acuerdo del apóstol Pablo, amén, cuando él hacía daño a los cristianos, amén. Y todo lo hacía daño, pero él tuvo que padecer mucho más, amén. Por eso, hermano, Señor, cuando estamos aquí, amén, amemos a nuestros prójimos como amamos a nosotros mismos, amén. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, hermano, Señor,
¿cómo vamos a amar a nuestros prójimos? Y el gozo de la salvación consiste en el placer de ganar almas. Amén, gloria al Señor. Sí, porque muchas veces hacemos promesas, dice, Señor, ahora sí que he fallado, perdóname, Señor, amén. Perdón, ahora hablaré de tu palabra, amén. Cantaré tu nombre, Señor. Pero los que estamos aquí, hermano, debemos decir todo lo de Señor, ayúdame a seguir adelante. No quiero perder este gozo, Señor, esta paz que me has dado, amén. Gloria al Señor. Y así, hermanos, Señor, si Dios nos permite más la vida, amén, vamos a experimentar más el gozo de esta salvación que Cristo Jesús nos ha dado, amén, gloria al Señor. Y David decía, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, Señor, sé que hay muchas almas allá afuera, amén. Y muchas almas que nos van a ver que no conocen a Cristo, amén. Hay muchos que están en los vicios, en las drogas, amén, en las peleas callejeras que no conocen a Cristo y busquen la paz ahí, amén. Porque la juventud hoy en día, hermano, Señor, porque yo también fui joven, amén, buscaba los vicios, en las drogas, amén, en las peleas y no había paz. No había nada, amén. Pero a veces llega un cristiano, hermano, Señor, que le empieza a hablar de Cristo, amén. Dice que hay un Cristo, hay una salvación, para todo hay solución, amén. Entonces dice uno, no es cierto. Aquí hay gozo. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo Jesús, conoce un gozo incomparable, amén. Un gozo que no se compara con todas las cosas, amén, que ofrece el mundo. Por eso, hermano, Señor, hay que darle gloria a Dios, amén. Hay que alabar a Dios y darle gracias a Dios porque Él nos tiene aquí en esta noche. Amén, gloria a Dios. Porque muchos van, hermano, Señor, amén. Por eso allí nos conocemos a nosotros si en verdad, hermano, ya tenemos el dominio propio, amén, de ser cristianos, amén. Porque a veces, hermano, uno va predicando el evangelio, amén, a los que no conoce, amén. Dice, amén, va con los que toma, amén. Y bendito sea Dios si uno nos va a ver, amén. No es para ofenderlo, pero un día van a ser siervos de Dios también, amén. Va con ellos, amén. Y el cristiano, hermanos del Señor, amén, cuando todavía no tiene el dominio propio, amén, ¿qué es lo que hace, amén? Se convierte a ellos, amén. Dice la palabra de Dios que no te conviertes a ellos, sino que ellos se convierten a ti, amén. Porque muchos se alejan, hermano, Señor. Muchas veces nos ha pasado eso, no sé, pero a mí sí me ha pasado, amén. Uno encuentra amigos que te dicen, no, yo soy borracho, yo sé, le digo yo, amén. Porque uno conoce, amén, que anda tomando, yo sé, le digo yo. Pero ¿quieres uno? No, amén, ya pasé en ese camino, amén. Uno empieza a hablar de Cristo, no, déjalo, no te trae nada bien, amén. Destruye a tu familia, destruye tu vida, amén. Ya no alcanzarás todas tus metas por el vicio, amén. Pero si vas a Cristo Jesús, todas las cosas van a ser diferentes. Y sin ofender a nadie, amén, gloria al Señor. ¿Qué es lo que hacen? Acercan a Cristo, amén. Y se convierten a Cristo. Por eso, hermano, hay un trabajo grande para nosotros, amén. Gloria a Dios. Entonces, el gozo de la salvación consiste en el placer de ganar almas. Así que, hermanos, en el Señor, si alguien que no hable a su vecino, a su familia, a todo, hermano, Señor, hoy dígale a Dios, Señor, perdóname. O quiere hacer las cosas diferentes, amén. Porque si no, hermanos, Señor, nuestras familias, nuestros vecinos van a decir, amén. No que vienes a la iglesia y eso nos va a doler, amén. No que fuiste a alabar a Dios y uno dice, sí es cierto. Porque yo me acuerdo, hermanos, cuando nuestro papá, amén, llegó una luz del evangelio en nuestro hogar, amén. Pero ahora todos fuimos al evangelio, amén. Y si alguien tiene una familia que todavía no se ha convertido a Cristo, amén, háblele, salúdalo, aunque te dice muchas cosas, te muestra el gozo de la salvación, amén. Gloria a Dios. Háblales de la palabra, como decía David, amén. Dos hermanos en el Señor, el gozo de la salvación consiste en el placer de ganar almas, amén. Gloria a Dios. Dice David, hermanos, en el Señor, en el versículo 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén. El gozo de la salvación consiste
en el ofrecimiento de la alabanza a Dios, amén. Cuando nosotros, hermanos, tenemos ese gozo, amén, que Dios nos ha dado y nunca lo hemos olvidado, amén. ¿Qué es lo que hacemos? Cantamos alabanza a Dios, amén. Alabamos a Dios, adoramos a Dios y en medio de eso, amén, sentimos ese gozo, viene la presencia de Dios, nos toca, nos guía, amén, nos hace sentir que debemos seguir adelante, amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, Señor, entonces David decía, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, amén. Creo que toda esta noche hemos cantado, amén. Todos hemos alabado a Dios. Y si hay alguien, hermanos, que no lo hizo esta noche, amén, dile al Señor, Señor, abre mis labios. Yo quiero cantarte, Señor. Porque a veces, hermanos, Señor, las luchas y las pruebas, amén, nos impide alabar a Dios, amén. Porque a veces tantas cosas que a uno le pasa a un problema, no le deja alabar a Dios. Cuando empieza a hacerlo y el enemigo empieza a recordarle, o su mente de uno se pone a otro lado, mientras que la presencia de Dios está aquí. Entonces debemos rogarle a Dios, clamarle a Dios, amén, que también nos enseña por medio de su Santo Espíritu cómo alabar su nombre, amén. Que nos guíe con su presencia para hacerlo, amén. Porque a veces nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. A veces donde dice, yo no puedo hacer hoy, yo no sé cómo hacerlo. Si nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero Él sabe y nos dice cómo hacerlo, amén. Y nos ayuda, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, el gozo de la salvación consiste en el ofrecimiento de alabanza a Dios. Abre mis labios, Dios, y mi boca publicará tu alabanza, amén, gloria a Dios. Imagine que David, hermano, Señor, dijo, no, si pierdo todo esto, ¿qué será de mi vida? Si cuando canto ya no siento la presencia de Dios, ya no siento su Santo Espíritu, ¿qué será de mí? A veces decimos, hermano, que porque eso es cierto, amén, que todo lo que somos, todo lo debemos a Dios, amén. Y todo lo que tenemos también. Pero si nos alejáramos de Dios, ¿qué va a ser nuestra vida, amén? Y a veces analizo eso cuando empiezo a pensar, digo, Señor, no quiero perder este gozo, Señor. Solo ayúdame, dame la fuerza, Señor. Porque hay muchas cosas que a uno le pasa, a mí pasan luchas, pruebas, tantas cosas, hermano, Señor. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nunca nos ha dejado, entonces tenemos un motivo para seguir adelante. Amén, gloria a Dios. El gozo de la salvación consiste en someter todo a Dios. Amén. Sabemos, hermanos, Señor, a veces decimos, Señor, yo te amo, amén. Y siempre decimos, sí, eso no nos impide a nadie, amén. Y debemos decirle a Dios, pero también debemos someterlo todo a Él, amén. Someter a Dios es estar bajo su autoridad, amén. Su dominio, decir, Señor, haz todo lo que quiera de mí. Si algo no te agrada, Señor, quítalo, Señor, amén. Porque a veces clamamos eso, amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, en el Señor dice la palabra de Dios que en el versículo 16 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, amén. Si yo les pregunto en esta noche, amén, cuando alguien ha llegado a la presencia de Dios, no importa si es aquí en el altar o un altar en tu casa, amén, o sea una cama, una silla, no importa, pero has presentado delante de Dios con tu corazón quebrantado, sufriendo, algunos Dios te dijo, no, ¿sabes qué? Hoy no te puedo atender. Yo creo que ninguna vez, amén. Dios siempre está aquí.
Yo a veces hermano encuentra un amigo, te dice cuando pases por momentos difíciles, te dice, te da un abrazo, amén, dice, no te preocupes, todo te va a ir bien. Todo te va a solucionar, amén. Uno se pone contento, amén. Se anima para seguir adelante, amén. Dice, todo va a haber solución. Pero hermanos, en el Señor, cuando Dios nos dice así, sí, yo te voy a ayudar, solo acércate más a mí. Ponte bajo mi autoridad o mi dominio. Cuando eso hacemos, hermano, y cuando decimos, Señor, mi vida, todo te pertenece a mí. Porque a veces cantamos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y a veces no lo hacemos, amén. Entonces no estamos bajo el dominio de Dios. Por eso, hermanos, Señor, el gozo de la salvación consiste en someter todo a Dios. Yo creo que nadie va a decir si hay alguien que ha dicho eso, porque cuando uno llega a los pies de Cristo Jesús, deja todo, amén. La presencia de Dios lo cambia, lo transforma, amén. Conforme los años se da cuenta, dice, es todo lo que hizo. Esta no estaba bien. Y Dios me perdonó todo. Y si alguien te dice, ¿sabes qué? Acuérdate de tu vida, no era bueno, sí, pero gracias a Dios me cambió, amén. Cuando uno tiene que tomarse positivamente las cosas, amén. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios, amén. Someternos a su presencia, a su palabra, amén. Y Dios bendiga a nuestro hermano pastor, amén, que a veces, amén, estamos aprendiendo de él, amén. Predica la palabra de Dios con gozo, amén, con paz. Si Él nos enseñara, amén, todos son hijos del diablo, que son pecadores, yo creo que nosotros también nos vamos a decir lo mismo, amén. Y uno aprende, amén, cuando llega a la casa dice, no, tú eres hijo del diablo, ya en la familia no hay hijos de Dios, amén. Pero Él nos enseña, amén, que somos hijos de Dios, que somos, amén, importante para Dios. Por eso, hermano, cuando hay palabra de Dios, nosotros debemos recibirlo. Y cuando recibimos, amén, y a la casa también decimos, cantamos en la casa, amén, alabamos en la casa, y los niños van a aprender lo mismo, amén. Todo lo que hacen porque los niños aprenden, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos, en el Señor, amén, debemos someternos a Dios, amén, gloria a Dios. El gozo de la salvación consiste, amén, en el conocimiento de perdón. Consiste en disfrutar la presencia de Dios y darse cuenta del poder del Espíritu Santo y el placer de ganar almas, y el ofreciendo la alabanza, amén, y el someter todo a Dios, amén. Lo vamos a concluir, pero vamos a leer un versículo, amén. Miqueas, capítulo 6, amén, gloria a Dios. O sea, Miqueas está cerca de Jonás, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el Señor, Dios bendiga, hermano pastor, estaba hablando con mi hijo, amén, dice él. Escuché el mensaje, dice, amén. Estaba predicando el pastor de usted, dice. Cuando dijo que tiene que conocer la palabra de Dios, dice, sí, a veces siempre nos pasa lo mismo, dice. Cuando no conocemos los libros, nos vamos al índice, dice. Pero cuando no tiene los índices de la Biblia, no lo encontramos, dice, amén. A veces nos dice, vamos a Génesis y no lo encontramos, y es el primer libro que está, me decía a mí, estaban platicando con él. Amén, gloria al Señor. Dice Miqueas, capítulo 6, versículo 7, amén, gloria a Dios, amén. Cuando nosotros a veces no queríamos someternos a Dios, pero este hombre dijo, amén, gloria a Dios, que ya lo encontraron, amén. 6, versículo 7 dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extraños por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces, hermano, Señor, cuando uno se aleja de Dios, no se somete a Dios, amén. ¿Qué es lo que hace? Cuando falla, dice, no, ahora sí,
voy a dar la mujer ofrenda, voy a cantar bien, voy a alabar bien a Dios para que Él me perdone. Pero hermanos en el Señor, amén, yo creo que Dios nos ha declarado qué es lo que tenemos que hacer, amén. Decía, se agradará Jehová de millares de carnero, amén, o de 10,000 arroyos de aceite, daré mi primogénito por mi rebelión del fruto de mis extraños, por el pecado de mi alma, amén. Aunque uno hiciera eso, hermano Señor, si no se arrepiente y no pide perdón a Dios, amén, entonces nunca será perdonado. Pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Uno no va a decir, no, pero eso cuesta mucho hacerlo, amén. Está muy caro hacerlo. No, dice la palabra de Dios que, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, amén. Quiero concluir en esta hermosa noche, hermanos. Para los amigos, amén, que nos están viendo, nos van a ver, amén. Hay un gozo, amén, de conocer a Cristo Jesús y venirse a Él y a recibirlo como el único Salvador, amén. Y si hay alguien que está buscando el gozo en los problemas, en los vicios, las drogas, allí no existe nada, amén. Pero cuando alguien reciba a Cristo Jesús, Él da la paz y el gozo y el perdón de pecados, amén. Uno de los aspectos más importantes de la salvación es vivir siempre con gozo, amén. A pesar de las luchas, pruebas, problemas, hermanos del Señor, es importante estar siempre gozoso. Pero ¿podemos hacerlo nosotros? No, amén. Nosotros solos no podemos hacer nada. Dice la palabra que separados de mí, nada sois. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos más a Dios, amén. Clamar más a Dios. Y valorar esta salvación que Dios nos ha dado, amén. Porque si empezamos a meditarlo, amén, empezamos a analizarlo, Dios nos dio ese gozo. Y ese gozo es incomparable. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. Que a pesar que en medio de las luchas y pruebas, problemas, hermanos, Él siempre nos ha dado el gozo. A pesar del sufrimiento, amén, Él siempre ha estado con nosotros. Por eso, hermanos del Señor, tenemos motivos para seguir adelante. Y tenemos motivos para decir a los que no conocen a Cristo que hay un gozo en la salvación. Entonces empezamos a ganar almas, amén. Y para ganar almas, hermanos, tenemos que saludar, hablar de Cristo a los que conocemos, hasta aún los que no conocemos. Y si algún día, hermanos, Dios nos da la oportunidad que un hombre, amén, que anda tomando los vicios, nos pone enfrente, amén, que no seamos como Él, que Él sea como nosotros, amén. Decirle, sabes que vamos a la iglesia, ¿dónde está? Centro Misionero Belén, amén. Decimos, pero si ahí estamos nosotros, hermanos, Señor, si le decimos, no nos convence ese hombre, quien sea que sea, amén, va a decir, no, yo no voy a ir allá. Yo conozco al hermano o a la hermana que va al Centro Misionero Belén. Pero, hermano, Señor, demostremos que Dios está vivo, que Él sí es verdadero, amén, que nunca nos ha dejado. Así que, hermano, Señor, yo les invito que se ponga de pie. Y si, hermano, Señor, sientes en tu corazón que no tiene ese gozo, si uno dice, yo quiero recibir a Cristo Jesús hoy, yo he fallado, pero aquí estoy, quiero arrepentirme, aquí está el altar de Dios. Y si todos conocemos ya a Cristo Jesús, gloria sea a Dios. Recordemos que Él nunca nos ha dejado, que Él nos ha dado un gozo en nuestro corazón. A pesar de nuestros errores, siempre Él está con nosotros. Amén. Gloria a Dios.